Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos sobre XNA para Windows Phone. En este módulo nos acercaremos al desarrollo de juegos sobre XNA. En él veremos el modelo de ejecución propio de XNA, la estructura de un proyecto para Windows Phone y aprenderemos a crear nuestro primer proyecto y a comprender cada uno de sus elementos. Una de las grandes ventajas de utilizar XNA para el desarrollo de nuestros juegos es que ya nos da un modelo de ejecución sobre el que basarnos, con lo cual podremos despreocuparnos de este punto. Pero para poder trabajar con este tipo de proyectos, lo primero que debemos hacer es comprender su modelo de ejecución. La ejecución de nuestros juegos en XNA siempre proceden de un mismo modo. A continuación veremos su funcionamiento. En primer lugar, se lanzarán las rutinas de inicialización, se instanciarán los objetos a utilizar, iniciación de variables o la carga del estado de nuestro juego. Este proceso solo se ejecuta una única vez al inicio de cada juego y no se repite más adelante. Lo siguiente que sucede es la carga de contenidos. En esta fase se realiza la carga de los gráficos, sonidos y modelos 3D que vayamos a utilizar. Al igual que la inicialización, se ejecuta al inicio del juego. Una vez que nuestro juego ya tiene cargados los contenidos e inicializadas sus variables, comienza el bucle del juego. Este se ejecuta de forma continua durante todo el ciclo de vida de nuestro juego. Este bucle está compuesto de dos fases: actualización y representación. En la primera actualizaremos cosas tales como la posición de los personajes, interpretar la entrada de usuario, almacenar o procesar información o gestionar la reproducción de sonidos. Y en la segunda, la representación, nos encargaremos de dibujar todos los elementos gráficos del juego, ya sean 2D o 3D, gestionar transiciones o representar fondos. El último proceso se produce cuando finalizamos la ejecución de nuestro juego, y es la descarga de contenidos, en la cual liberaremos todos los recursos que hemos cargado durante el proceso de carga. La lógica central de cada juego, como vemos, incluye la preparación del entorno en el que se ejecutará el juego, ejecutar el bucle central hasta que se cumpla la condición de finalización y finalmente liberar los recursos utilizados. La idea de ejecutar la lógica principal del programa en un bucle es crucial para un juego, ya que debe mantenerse la ejecución del mismo, haya o no haya interacción con el usuario. Esto no ocurre, por ejemplo, en aplicaciones desarrolladas con Silverlight, en las que la aplicación reacciona únicamente a la respuesta de acciones del usuario. Como resumen, vemos que es necesario inicializar, cargar contenido y el bucle de ejecución. También es importante mencionar que en el bucle debemos establecer las condiciones de finalización, o bien nos ha matado, bien se ha concluido el juego, o en el caso de Windows Phone se ha pulsado el botón volver para finalmente liberar los recursos. Respecto al bucle, veamos un poco más en detalle este proceso. Tras la inicialización y la carga de contenidos, nuestro juego comenzará el bucle de Update and Draw. En los juegos, un punto muy importante son los datos del juego, el Game Data. Estos abarcan desde la posición de los elementos del juego, pasando por las puntuaciones, niveles y todos los datos que necesitemos para poder manipular el estado de nuestro juego. Durante la ejecución del método update, actualizaremos los datos de nuestro juego, realizando los cálculos que requieran el mismo, detectando colisiones, actualizando puntuaciones y otras labores. También, este punto debemos validar la entrada de datos del usuario y las condiciones de salida. En Windows Phone, por defecto, el bucle se ejecuta 30 veces por segundo, con la intención de obtener una reproducción de al menos de 30 frames por segundo, que es lo que soporta el teléfono. La representación se realiza en el método Draw, que utilizará la información actualizada en el método Update para posicionar las imágenes o modelos 3D de nuestro juego y plasmarlos en pantalla. Dentro de Visual Studio 2010, tanto en la versión Ultimate como en la Express, dentro de las plantillas de proyectos, contamos ya con una serie de plantillas para la creación de juegos y aplicaciones sobre XNA. Tenemos plantillas para juegos, clases, proyectos de contenido y no solo para Windows Phone, sino también para Xbox 360. Cuando creamos un proyecto XNA 4.0 en Visual Studio, se genera dentro del proyecto del juego en sí la clase Game1, que hereda de la clase Game, y cuya estructura contiene las funciones básicas para implementar la lógica del juego que acabamos de ver. Es decir, los métodos initialize, loadContent se ejecutan una sola vez al principio del juego y corresponden a la inicialización y carga de contenidos respectivamente.
A continuación, comienza el bucle del juego, en el que se realizarán llamadas update y draw periódicamente. Al finalizar el juego se llamará el método unloadContent. Pero veamos qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de un proyecto vacío un poco más de cerca. Lo primero que se ejecuta en una aplicación XNA para Windows Phone es el constructor de la clase Game1. Se inicializa el objeto Graphics, que se trata de un objeto del tipo Graphics Device Manager, el cual se encarga de controlar la configuración y administración del dispositivo gráfico. Por ejemplo, podemos especificar las orientaciones soportadas por nuestro juego ajustando la propiedad Supported Orientations, que por defecto en Windows Phone está definida a que soporta ambas rotaciones. Lo primero que se ejecuta en una aplicación XNA para Windows Phone es el constructor de la clase Game1. En esta se inicializa el objeto Graphics. Se trata de un objeto del tipo Graphics Device Manager, el cual se encarga de controlar la configuración y la administración del dispositivo gráfico. Por ejemplo, podemos especificar las orientaciones soportadas por nuestro juego ajustando la propiedad Supported Orientations, que en Windows Phone está establecida por defecto. Si no la modificamos, la resolución del buffer de salida de nuestro dispositivo se ajusta de forma automática. Podemos consultar la resolución utilizando las propiedades Preferred Black Buffer Width y Preferred Black Buffer Height. En caso de que el ancho sea mayor que la altura, el juego se ejecutará en modo panorámico y en modo vertical si es al contrario. Esto lo veremos después en la demo. Si deseamos acotar las orientaciones posibles, podemos indicar qué modos están soportados mediante la propiedad Supported Orientation. En caso de que las especifiquemos, nuestro juego generará un evento del tipo GameWindow Orientation Change que podemos interceptar. El sistema ajustará automáticamente la resolución de pantalla según rotemos el teléfono. Otra propiedad importante es que si deseamos ejecutar el juego a pantalla completa, debemos activar la propiedad isFullScreen, ya que por defecto de no hacerlo se nos mostrará en la parte superior o en la parte izquierda si ejecutamos nuestro juego en formato panorámico, la hora y el estado de la batería y cobertura de nuestro teléfono. A continuación, especificaremos la raíz de nuestro gestor de contenidos e inicializamos la frecuencia de nuestro bucle. Por defecto está definido a 30 ejecuciones por segundo. Esto lo haremos estableciendo la propiedad TargetElapsedTime. La propiedad InActiveSleepTime indica cuánto tiempo estará nuestro juego inactivo antes de detener la ejecución del bucle principal. De este modo, en caso de que utilicemos la capacidad del Application Idle Detection Mode, que nos permite continuar la ejecución de nuestra aplicación o un juego cuando el usuario apague la pantalla, no obligaremos a que el juego se suspenda, aunque esta opción está totalmente desaconsejada para la versión Mango superior. Esto lo podremos ver en el módulo correspondiente al Fast Application Switching. Lo siguiente que se ejecuta en nuestra clase Game1 son los métodos Initialize y LoadContent. En el método Initialize inicializaremos variables, vectores con los que daremos, por ejemplo, las posiciones iniciales de los objetos que vayan a representarse al inicio del juego, etc. Aquí se realizan consultas a cualquier servicio requerido y se carga el contenido no gráfico. En este método instanciaremos. A continuación se ejecuta el método LoadContent. En él se cargarán todos los contenidos gráficos, efectos y sonidos que deseamos utilizar a lo largo de la ejecución de nuestro juego. Tras la ejecución de estos dos métodos pasaremos al proceso de bucle. El primer método que nos encontraremos es el método Update. Aquí se ejecuta la lógica del juego, como la actualización de los datos que compone todo el entorno de nuestra aplicación. Se comprueba si hay colisiones, procesamiento de entrada de usuario y la reproducción de audios y efectos. El parámetro GameTime proporciona un snapshot que nos permite recoger cuándo ha sido la última actualización o cuánto tiempo de juego se lleva ejecutado. Por defecto, en la plantilla estos métodos ya vienen implementados y también está implementada la opción de interceptación del botón Back, volver, para abandonar el juego. Una vez actualizados los datos, queda la parte del bucle correspondiente a la representación en pantalla. Esto lo encontraremos en el método Draw. Por defecto, lo primero que hace nuestro juego es limpiar el buffer de salida. Esto lo hace con el color Cornflower Blue. A destacar que no se trata de un color elegido al azar, ya que podremos utilizar cualquier otro color,
pero este color nos permite apreciar efectos tales como sombras o problemas en la representación de nuestros gráficos, ya que si por ejemplo dejáramos un color negro de fondo y algo va mal, podríamos no saber qué está pasando. Caemos en el problema de la pantalla en negro. Se está pintando mal porque no he instanciado algo, se está dibujando algo en pantalla, tengo problemas con la orientación de la cámara en tema de juegos 3D. Al igual que en la propiedad update, también aquí encontramos un parámetro game time en el cual podemos llevar un control exhaustivo del tiempo de juego o de cuándo ha sido la última representación en pantalla. Por último, al salir de nuestro juego deberemos liberar los recursos utilizados en el mismo. En el caso de que tengamos un juego con una única pantalla, esto no es necesario, ya que todos los recursos son liberados al finalizar la ejecución del mismo. Si deseamos liberar los recursos, tan solo debemos llamar al método unload del objeto content de nuestra aplicación. Y ahora veremos cómo crear un proyecto sobre XNA para Windows Phone desde Visual Studio 2010 Express Edition. Veremos cómo cargar una fuente de texto, representarla en pantalla y moverla. De modo que lo que os recomiendo es que tengáis el Visual Studio a mano y sigáis con nosotros la ejecución de esta práctica. Una vez estemos en nuestro Visual Studio, lo que debemos es crear un nuevo proyecto. Para ello iremos a Nuevo Proyecto y se nos mostrarán las plantillas que tengamos instaladas dentro de nuestro Visual Studio. Para nuestro ejemplo, lo que iremos es a XNA Game Studio 4.0 y seleccionaremos Windows Phone Game 4.0. A continuación, escribiremos el nombre de nuestro proyecto, en nuestro caso será Práctica 1 XNA, y daremos sobre Aceptar. Se nos mostrará un cuadro de diálogo en las nuevas herramientas en el cual tendremos que seleccionar si deseamos que nuestra aplicación sea disponible para Windows Phone 7.1 Mango o para versiones anteriores. En nuestro caso seleccionaremos versión Windows Phone 7.0 ya que es compatible tanto con Mango como con las versiones anteriores. Damos OK y a continuación Visual Studio nos agregará el proyecto correspondiente con nuestra solución Práctica 1 XNA. Vemos en el explorador de soluciones que se nos han agregado dos proyectos. Por un lado, tenemos el proyecto Práctica 1 XNA y por otro lado tenemos el proyecto Práctica 1 XNA Content, que realmente es el proyecto de Content Pipeline que veremos en el módulo 4. Pero veamos un poco más en profundidad qué es lo que tiene nuestro proyecto y nuestra solución para XNA Windows Phone. Para ello, si abrimos la pestaña de Propiedades, veremos que tenemos el app manifest, assemblyinfo.cs y el WMA app manifest. El WMA app manifest será el que debamos modificar antes de realizar la publicación. Destacar que lo que debemos especificar es el autor, la descripción y el nombre del publicador. Estos datos deben coincidir, al menos el autor y el publicador, con los datos de nuestra cuenta de Marketplace como desarrolladores, para que esto sea válido. A continuación, se nos muestran las capacidades de que utilizará nuestro juego, como puede ser red, localización, sensores para acelerómetro, el micrófono, la librería de imágenes, los servicios de juegos, etc. Todas aquellas capacidades que no vayamos a utilizar, no hay ningún problema en que las eliminemos. Por ejemplo, nosotros no vamos a utilizar ni la cámara, ni los contactos, ni las citas. Tampoco vamos a utilizar la identificación del usuario, la identificación del dispositivo, notificaciones push, el dialer del teléfono. Todos estos datos los podemos eliminar sin ningún problema. Dentro de lo que es nuestro proyecto podemos encontrar el background.png. Este archivo de imagen contiene el icono que se mostrará en nuestro juego. Por defecto, para los juegos de XNA se nos muestra el que veis en pantalla. Y ahora vamos a lo que es la parte de código. Dentro de lo que es el código de nuestra aplicación, por defecto se nos ha creado una clase Game1 basada en la clase Game de XNA, la cual contiene dos objetos, Graphics y SpriteBatch.
El objeto graphics, como ya hemos mencionado, es un objeto de tipo Graphics Device Manager, el cual nos permitirá especificar cosas como la pantalla completa o la orientación de nuestro juego. Mientras que Sprite Batch lo utilizaremos para poder hacer representaciones sobre la pantalla. Dentro del constructor se le pasa como parámetro para construir el objeto graphics la propia clase Game1. De cara a la carga de contenidos, especificamos content. Esto lo explicaremos más adelante cuando expliquemos el content pipeline. Target Elapsed Time especifica la periodicidad sobre la que se ejecutará nuestro bucle, el mencionado bucle de juego de actualización y dibujo. Por defecto está a 30 frames por segundo. Y ahora veamos qué ocurre cuando desplegamos nuestra solución directamente sobre el emulador sin realizar ningún tipo de cambio. Deberemos esperar a que cargue nuestro emulador y a continuación se realizará el despliegue de nuestra aplicación sobre el mismo. Como veis, simplemente se nos está mostrando una pantalla de color azul y ni siquiera se está ejecutando a modo de pantalla completo. De hecho, si nos fijamos, se ve el marco negro del emulador. ¿Por qué se nos está dibujando un fondo azul? Bueno, pues como ya hemos mencionado, el color azul nos va a permitir saber precisamente si se estaba ejecutando a pantalla completa o no, entre otras funcionalidades como puede ser el detectar si un objeto 3D se está renderizando bien, etc. Si vamos a la clase Draw, vemos que simplemente lo que estamos haciendo es limpiar el fondo. Pero ahora veamos qué es lo que podemos hacer en el constructor. Lo normal es que cuando estemos creando nuestro juego sobre XNA, lo primero que deseemos es que este juego sea a pantalla completa. Bueno, pues para ello simplemente tendremos que escribir graphics is full screen igual a true. Con esto, si ejecutamos de nuevo sobre nuestro emulador, veremos que directamente se nos está ya ejecutando el juego a pantalla completa. Como veis, ahora mismo ya no se muestra ningún marco negro alrededor de la ventana de renderización. Salimos y volvemos a nuestro Visual Studio. Pero ahora mismo no sabemos si se está ejecutando la pantalla en modo vertical o en modo horizontal. Para ello lo que vamos a hacer es irnos al proyecto de contenido, botón derecho, agregar nuevo elemento y para nuestro ejemplo lo que vamos a seleccionar simplemente va a ser un Sprite Font. Sprite Font no es más que un objeto que contiene fuentes para representar textos dentro de XNA. Lo agregamos y como veis se nos muestra realmente es un archivo XML en el cual tiene diversos parámetros. Por ejemplo, si deseamos cambiar el tipo de letra que vayamos a utilizar, que por defecto está en Segoe UI Mono, podríamos simplemente hacerlo modificando este texto. Lo que vamos a modificar nosotros es el tamaño del mismo. Poniendo, por ejemplo, 24. Guardamos y cerramos nuestro archivo. Una vez estemos de vuelta en nuestra clase Game1, vamos a declarar un objeto del tipo SpriteFont, lo llamaremos mi fuente, y declararemos otro objeto del tipo Vertex Vector2, que llamaremos posición. El objeto vector nos va a permitir especificar una posición mediante dos coordenadas. Y ahora sigamos lo que ya hemos visto en las anteriores diapositivas. Es decir, la posición la vamos a inicializar dentro de la función initialize. Igual new vector y vamos a darle 20, 20, las coordenadas 20, 20. Y en loadContent lo que vamos a hacer es cargar los contenidos gráficos, en nuestro caso nuestra fuente. Mi fuente igual content load, el tipo de objeto que vayamos a cargar, SpriteFont, y el nombre del objeto a cargar.
font 1. Veremos más en detalle el funcionamiento del Content Manager en el módulo 4, gestión de contenidos. Pero para nuestro ejemplo, ahora lo único que tenemos que hacer es representar nuestro texto en pantalla. Para ello vamos a la función draw y utilizamos el objeto SpriteBatch. Lo inicializamos SpriteBatch.drawString. Para escribir un texto especificamos nuestra fuente, especificamos el texto, mi primera práctica en XNA. Tenemos que tener en cuenta que hay determinadas fuentes que no soportan todos los caracteres, por eso en este caso no hemos puesto ningún acento, dado que si lo pusiéramos nos daría un error a la hora de ejecutarlo, ya que la fuente Segue UI Mono no tiene acentos. Lo siguiente que especificamos es la posición y por último la máscara de color que queremos aplicar a nuestro texto. En este caso vamos a escribir texto blanco. Finalizamos el objeto SpriteBatch, end, y ejecutamos. Iremos de nuevo a nuestro emulador, se despliega y como podéis ver se está ejecutando en formato horizontal. Vamos a botón back y salimos. Pero imaginemos que deseamos que nuestra aplicación no se ejecute en horizontal, sino que sea en vertical. Para ello deberemos ir al constructor, graphics y establecer el preferred back buffer width a 480 y el graphics preferred back buffer height a 800. Simplemente realizando este cambio, si ejecutamos de nuevo y vamos al emulador, veremos que ahora se está ejecutando en vertical. Por defecto, la orientación queda acotada por esos dos parámetros, pero en Windows Phone podemos especificar también si soportamos diversas orientaciones. Para ello, podemos establecer Graphics Supported Orientations, esto es propio de Windows Phone, y decidimos que vamos a soportar tanto Portrait como Landscape, tanto vertical como horizontal. Si deseamos detectar la orientación, Window, Orientation Change. De este modo este evento se ejecutará cada vez que cambie la orientación de nuestro juego. Veamos ahora el funcionamiento. Desplegamos sobre el emulador y como podemos ver, esto es como se ve originalmente, si rotamos automáticamente nuestro texto cambia sin tener que hacer absolutamente nada. Damos a botón volver y volvemos a nuestra clase 1. Lo siguiente que podemos querer hacer es, bueno, yo quiero mover mi texto por la pantalla. Eso lo vamos a hacer durante la actualización, que es lo que aquí en el método update lo que vamos a hacer es ir aumentando la posición de nuestro texto a lo largo del tiempo. Vamos a agregarle, pues, incrementándolo de uno en uno para que vaya despacio, por ejemplo. Con lo cual, si yo ahora ejecuto y vemos el emulador, vemos cómo nuestro texto va moviéndose a lo largo de la pantalla. Como veis es muy sencillo. Lo único que tenemos que recordar es en el método initialize declaramos nuestras variables, en loadContent cargamos nuestros contenidos, en el update
actualizamos los datos que compongan nuestro juego, en este caso la posición, y finalmente en el método draw realizaremos el dibujo. Obviamente los juegos no suelen estar compuestos de imágenes. Más adelante veremos cómo agregar imágenes, cómo agregar animaciones y cómo crear efectos que mejoren la representación gráfica de nuestros juegos. Y hasta aquí llegamos con lo que es nuestra práctica sobre XNA. Espero que os haya servido a aquellos que no hayáis tocado nunca este mundo para acercaros un poco más y comprender un poco mejor el funcionamiento de los proyectos XNA y lo sencillo que es utilizarlos para crear aplicaciones en Windows Phone. Ahora veremos cómo implementar versiones trial dentro de nuestros juegos. Como ya hemos comentado, es bastante importante el de permitir a los usuarios que puedan probar nuestros juegos antes de comprarlos. Por ello, a la hora de crearlos, salvo que sean juegos gratuitos o que vayan a ser basados en venta por publicidad, debemos pensar en limitar la duración de un juego, que dure pues 1 o 2 minutos, permitir solo niveles de prueba, es decir, si nuestro juego a lo mejor tiene 20 niveles, habilitar solamente los 2 primeros, el de tutorial y uno más para que el usuario pueda probarlo, limitar características, por ejemplo, si tenemos personajes o naves o vehículos, pues limitar simplemente a 1 o 2 personajes, un vehículo, o limitar los servicios, es decir, podemos limitar el que no pueda guardar puntuaciones o que no pueda a lo mejor compartir sus logros en redes sociales. Para todo esto lo único que necesitamos conocer es la clase gamerservices.guide, concretamente la propiedad isTrialMode. Implementando esa propiedad lo que nos va a devolver es cuando el usuario descargue nuestro juego desde Marketplace, esta propiedad recuperará si el usuario está con una licencia de prueba o con una licencia total. ¿Qué recomendamos? Pues a la hora de implementar versiones trial es utilizar la clase gamerservices.guide. A diferencia que en las aplicaciones desarrolladas sobre Silverlight, que en ella se utiliza la clase License Information, pues en XNA debemos utilizar este servicio. También es recomendable que solamente lo implementemos o a la carga o cuando se recupera nuestro juego desde el background. ¿Por qué? Porque cada llamada a esta función consume en torno a unos 60 milisegundos aproximadamente, con lo cual si metemos el estar comprobando continuamente dentro de, por ejemplo, nuestro método update, que si tiene licencia o no tiene licencia, ralentizará muchísimo nuestro juego, con lo cual, bueno, perderíamos bastante calidad. También es importante el depurar bien nuestro juego. Para ello, ahora veremos con un ejemplo práctico cómo podemos implementar o simular si nuestro juego se está ejecutando en modo licencia de trial o en modo completo. Para ello tendremos la propiedad Simulate Trial Mode que veremos ahora mismo cómo utilizar. También es importante el no implementar versiones de prueba basadas en el número de ejecuciones, ya que un usuario puede desinstalar nuestra aplicación y esto va a dejar el contador a cero, con lo cual al instalarse de nuevo el juego, el usuario pues tendría el juego completamente funcional y este tipo de versiones trial, al menos en Windows Phone, pues no es recomendable. También es importante el facilitarle la compra al usuario, es decir, que desde nuestro propio juego el usuario pueda acceder a la hoja de detalles de Marketplace directamente pues, pulsando en un botón y que se le muestre para que pueda comprarlo. De este modo no le obligamos a que tenga que ir a Marketplace y dar a comprar. También es importante limitar tu versión trial tanto en funcionalidad como en duración, porque los usuarios en el momento que compren tu juego lo que van a querer es pues tener más o tener más niveles o tener más capacidades. Si simplemente implementamos una versión trial pero no limitamos nada, el usuario pues al final va a sentirse como un poco pues defraudado. Pero veamos todo esto sobre nuestra solución de Visual Studio y lo vamos a implementar sobre nuestra solución práctica 1. Volvemos entonces a Visual Studio y veamos cómo implementarlo. En nuestro caso lo que vamos a hacer es irnos a la clase Initialize y para poder saber si nuestro juego está en versión trial o no, lo único que tendremos que hacer es tan solo tenemos que comprobar llamando al guide, comprobamos isTrialMode, esto nos deberá true en caso de que estemos en modo de prueba y false en caso de que no. Y aquí pues limitaríamos nuestra versión.
Corregimos esto. Vale. Si yo ejecuto ahora mismo nuestra aplicación y agrego un punto de interrupción, a la hora de inicializarse, cuando llegue aquí, vamos a ver que desde nuestro depurador siempre nos va a devolver false. Siempre vamos a suponer que estamos trabajando con una versión completa. ¿Cómo podemos simular que nuestro juego está en versión trial? Bueno, pues tan solo debemos, y esto es una recomendación, meterlo dentro de, solamente pasa cuando estamos en depuración, guide is trial mode es simulate trial mode. Con esto, cuando estamos en modo de depuración, es decir, ahora mismo estamos en modo debug, si ejecutamos nuestro juego, automáticamente veremos que nos está devolviendo true. ¿Por qué es recomendable meterlo dentro de la cláusula de depuración? Bueno, por si se nos olvida quitarlo de nuestro juego, veremos que, bueno, al meterlo dentro de esta cláusula, pues como tenemos que subirlo en versión release, no se va a implementar. Ahora mismo se está desplegando sobre el emulador y vemos que nos está simulando que está en modo de prueba. Paramos la ejecución. Seguimos. Si lo pongo en modo release y ejecuto de nuevo, veremos que de nuevo nos va a mostrar que no estamos en modo de prueba. Se despliega y podemos verlo. De nuevo nos va a retornar false. Paramos la ejecución. Otra opción que es importante y es el poder facilitar al usuario que pueda adquirir nuestro juego. Desde XNA es muy sencillo. Tan solo deberemos utilizar la opción, por ejemplo, guide.show marketplace. Esto lo que hará es mostrar la página de detalles de nuestra aplicación subida a Marketplace. Se me olvidaba, debemos meter el player, que en nuestro caso, pues estamos hablando del teléfono, será el 1, por ejemplo. Con esto, en el momento que abandonemos nuestro juego, se va a intentar mostrar la página de detalles de Marketplace. Si ejecutamos esto en el emulador y lo muestro por pantalla, quito el punto de interrupción. En el momento que abandonamos el juego, intentaría mostrarlo. El emulador no nos va a funcionar dado que no tenemos ninguna cuenta habilitada y que nuestro juego no está publicado en Marketplace. Además, no es recomendable meterlo dentro del Blue Add Content, sino que lo lógico sería que creemos un botón y que sea este el que haga la llamada a esta función. Y hasta aquí el módulo 3. Espero que os haya sido de utilidad. Aquí os dejo una serie de recursos y espero veros en los siguientes módulos. Un saludo y gracias a todos por vuestra atención.